Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica Buenos Aires, FM, Radiográfica FM 89.3 y la Radio Cooperativa.uy con Carmen Peramendi, que la estamos molestando. Carmen, quería que nos hicieras un recordatorio de qué pasó hace 40 años con ese plebiscito del 80. ¿Dónde estabas vos? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fueron esos hechos? Yo estaba en ese momento, vivía con mi hija, había salido de la cárcel el año anterior, estuve del 72 al 79 en prisión política, y el plebiscito ocurre en noviembre de 1980, el 30 de noviembre de 1980. Lo que percibo de inmediato, eso me ocurrió apenas salí de la cárcel, es que había un pueblo resistiendo, y tiene que ver con algunas cuestiones que hemos reflexionado en otros momentos contigo también, en el sentido de que creo que a veces se simboliza solo un núcleo y no se ha construido, y me parece que es una deuda pendiente con la sociedad uruguaya, este entramado de luchas del pueblo uruguayo que en definitiva fue el que derrocó a la dictadura uruguaya. Eh, el plebiscito fue un intento de parte de la dictadura de, vía una consulta popular, tratar de modificar y derrocar la constitución anterior vigente en Uruguay, o sea, tratar de provocar una consulta popular para que en la constitución quedara plasmada la continuidad como del régimen militar y que perpetuaran en la propia constitución. Es el único plebiscito convocado por una dictadura, que además nosotros, Carolina decía cuando asumió ahora, Carolina Cosio cuando asumió como intendenta del gobierno de Montevideo, decía, tratemos de volver a asombrar al mundo como lo asombramos cuando el plebiscito del 80, cuando en una dictadura se convoca por parte de la dictadura un plebiscito y se vota en contra. O sea, con el miedo que existía, con las cosas que circulaban de que iban a saber lo que habías votado, de que ellos tenían el control de todo. Ellos hacen además, estaban tan seguros y eran tan soberbios en relación a su comportamiento político, que político desde lo militar, que creían que efectivamente si convocaban un plebiscito lo iban a ganar. Bueno, convocan ese plebiscito para legitimarse después del llamado plebiscito. Había como un año y medio ahí. El plebiscito preveía que había como un año y medio que se iba a regir solo por los decretos militares la vida del país, y que en el año 82 iban a convocar a elecciones. En esa propia caracterización de lo que iban a hacer estaba una convocatoria a elecciones con partidos proscriptos, y donde además con dirigentes proscriptos también, o sea, podían pertenecer y participar de las elecciones con un candidato único, el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Por lo tanto, la expresión de la izquierda, que era el Frente Amplio de la izquierda y del progresismo en Uruguay, porque en ese momento el campo de la izquierda había incorporado figuras que provenían del Partido Colorado, que provenían del Partido Nacional. El Frente Amplio se constituye con una vertiente histórica de la izquierda, pero también con incorporación de sectores progresistas de los partidos tradicionales, ¿no? Y quedaba el frente fuera de toda posibilidad de elección, y también dirigentes que hubieran tenido alguna dificultad con la dictadura quedaban sin posibilidades, entre ellos Wilson Ferreira Aldunate. Bueno, quedaba como en lo que ellos tenían previsto, fuera todos aquellos que hubieran tenido alguna conducta que la dictadura considerara que había que rechazar. Ahí hubo un momento, yo diría, muy alto yo trabajaba en Conaprole. Conaproles en Uruguay, la empresa es una cooperativa de productores de leche, es la empresa que hace los productos lácteos como de más prestigio en nuestro país y de más trayectoria, más conocidos. Es muy conocido el dulce de leche de Conaprole, parece que ya le estoy haciendo una tanda, pero no es. Tengo mucha simpatía por los productos de Conaprole. Bueno, Conaprole es una
bueno, yo estaba trabajando en ese momento en el laboratorio de Conaprole, había ingresado a trabajar allí, y notaba en los propios compañeros, los que trabajaban en el laboratorio, pero además los que trabajaban en la fábrica, porque yo como tomaba muestras de toda la fábrica, hablaba con todos los trabajadores de la fábrica, con la Prole también con todos los que podía, y sentía que había una cuestión acuñada en el pueblo uruguayo, lo veía en mi familia también, gente que nunca se había pronunciado decididamente, algunos sí, algunos familiares sí, otros no, en contra de la dictadura, veían en el plebiscito la oportunidad de decirle no a la dictadura. Eso me parece que fue una cuestión, desde el punto de vista político, sumamente importante. La gente sentía que el plebiscito era el momento de decir, váyanse, que se vayan los milicos, ¿no? Entonces, esto tuvo participación de gente de distintos sectores políticos. A ver, se había abierto, yo no sé si tengo precisión y rigurosidad en términos de los tiempos de lo que te estoy diciendo, ¿no? No es mi especialización la historia, pero te digo lo que me acuerdo yo. Me acuerdo del diario Opinar, encabezado por la figura de Tarigo. Tarigo, un hombre del Partido Colorado con un posicionamiento democrático absolutamente incuestionable. Te diría fue el primero que públicamente habló en un acto de la amnistía a los presos políticos, siendo, bueno, era una expresión muy importante dentro del Partido Colorado, Enrique Tarigo, sale en su diario a hablar en contra de la dictadura, estaba en ese momento, a ver, de lo que me acuerdo en comunicación, que fue muy importante, ¿no? Estaba la 30 con Germán Araujo como portavoz, un periodista maravilloso que tuvo una capacidad de comunicación con la gente impresionante, también hablando del plebiscito. Me estoy olvidando, había una expresión también de un periódico del Partido Nacional que no me acuerdo el nombre, que también empezaba como a vislumbrarse que había dentro del Partido Nacional también voces que se oponían al plebiscito, concretamente los que me acuerdo, el sector de Carlos Julio Pereira, es el que me acuerdo, el Movimiento Nacional de Rocha, y otras expresiones dentro del Partido Nacional también democráticas que se oponían al plebiscito constitucional. O sea que ahí se construyó una alianza político-electoral que no tuvo una forma como tal, pero que con partidos políticos proscriptos, con militancia clandestina, porque fue así, se fue como construyendo un entramado de jóvenes de estos partidos también, de jóvenes del Frente Amplio, de formas de militancia como muy creativas, porque no había posibilidades de debates públicos. Hubo un debate público, me acuerdo de ese debate, donde estaba Tarigo y si no me acuerdo mal, Pons Echeverri, me parece que era uno de los que habló en ese debate. En ese debate fue tan interesante la manera en que jugaron los que defendían el no, que era un colorado y un blanco, ¿no? Donde uno de ellos incluso jugó en esos momentos en Montevideo se estaba dando, en el teatro estaba la obra Rinocerontes, y jugó irónicamente con los rinocerontes en el propio debate. Bueno, me acuerdo de eso, de una jugada como pícara con los rinocerontes, Tarigo con una cuestión muy contundente en torno a la defensa de la democracia. Y bueno, yo creo que ese debate también fue muy importante en términos de algunos que podían estar indecisos, de comprender lo que estaba en juego también en ese momento para nuestro país. Es decir, ahí hubo una alianza no estructurada entre todo lo democrático, los perfiles más democráticos de los partidos tradicionales, y el Frente Amplio, que tenía una postura de defensa de la democracia sin cortapisas, diría yo, ¿no? Bueno, se produjo ahí entonces un movimiento también de la gente donde, me acuerdo los volantes, a mí me llegaban volantes, de repente te ibas a colocar la túnica que la tenías colgada, encontrabas adentro de la túnica un no, escrito a veces a mano, ¿no? Me acuerdo de eso en Conaprole, por ponerte un ejemplo. O recuerdo también 2 veces que levanté un tacho que tenía que analizarlo,
tenía que sacar la muestra para analizarlo en el laboratorio, y me encontré abajo de un tacho escrito con un dry pen, sería un no. Entonces, me acuerdo que una compañera dijo, ¿este será que no era para analizar? No, le dije yo, este es un no con el plebiscito por el no. Las miles de maneras, a ver, lo de los autos con las, ¿cómo se llama esto que se mueve cuando se llueve? Parabrisas. Parabrisas. Los autos con los parabrisas, haciendo no, en el festejo te fue muy fuerte también, aunque no lloviera, los autos iban por 18 y ponían el no. Te encontrabas, por ejemplo, yo me acuerdo en una cola que fui a sacar, a tratar de empezar a gestionar un préstamo en el banco hipotecario. Yo alquilaba una casa con mi hija, mi pareja estaba presa en ese momento, estaba preso, y recuerdo que estábamos en la cola y empiezan varios en la cola a hacer con la cabeza así, ¿no? Y nos empezábamos a reír y empezaba todo el mundo a mirarse y a hacer así. Y los de la cola de enfrente en un banco empezaban a hacer así. Y había gente que no, había gente que se quedaba parada como aterrorizada. Pero empezábamos a desproscribirnos todos. O sea, yo creo que el plebiscito qué anécdota fantástica, Carmen. Yo creo que también el plebiscito fue un momento alto de desproscripción del pueblo uruguayo. Yo creo que los pueblos se desproscriben solos. Y no, esto no es mío, esto lo he escuchado más de una vez en analistas políticos de ese periodo, ¿no? Hubo una cuestión, y me parece que además fue realmente un momento de darle el golpe final a la dictadura, ¿no? O sea, fue ese momento, un momento muy fuerte de golpe a la dictadura, ¿no? Sí, por mi país.